Bueno, buenas tardes a todos. Hace un poco de eco, ¿no? Pero se oye con claridad. Es que yo me acelero un poco al hablar y a veces se me entiende mal. Bueno, buenas tardes y gracias por haber venido. Antes estaba contando y ya somos como casi 90, de 90 a 100, más o menos estamos de aquí y bueno, gracias por estar. Primera pregunta obligada. De los presentes, ¿cuántos tienen cuenta y usan habitualmente Twitter? Venga, a buen ojo me quedo con la mitad y un poco más, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿es eso representativo? Pues es poco representativo porque el porcentaje total de médicos que usen habitualmente Twitter y se les oiga y se les vea es aún mucho menor. Es decir, sigue siendo una herramienta que se utiliza muy poco y que mucha gente, aunque conozca de sobra, no la tiene integrada en su práctica ni en su vida diaria, como parece que hay datos que nos podrían ayudar a ser mejores profesionales y también a ser personas activas en nuestra sociedad, participando de todas las cosas que nos rodean respecto a nuestra profesión y a la vida en la que nos desenvolvemos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso a cosas positivas y cosas negativas de Twitter, que también lo tiene y que me apetece comentar. Primer punto. La frase es muy contundente. Solo hay una manera de evitar críticas. No hacer ni decir nada. No ser nadie. Suena un poquito agresiva, pero quizá es una reflexión sobre los tiempos que vivimos. La participación social, la participación profesional, la comunicación con nuestros compañeros, con los pacientes, con otros instrumentos. El gran cambio del siglo XXI está en las redes sociales y en los instrumentos que permite que la participación pública sea masiva y al alcance de cualquier persona. Eso tiene unas ventajas democráticas innegables, al menos se genera opinión de manera masiva, más allá de las élites, más allá de ciertos profesionales donde antes los catedráticos o los líderes de opinión daban charlas en los congresos y era la única manera de oír algo o de comentar algo que no había ni siquiera. Ha cambiado radicalmente. Es decir, hoy en día un médico, familia de cualquier especialidad que quiera participar activamente con sus compañeros y por extensión con la sociedad, y ya veremos cuáles son ciertos límites para ello, lo tiene muy fácil. Porque una vez que entras en el juego de la participación, es una bola exponencial que va a ir creciendo poco a poco hasta llegar a algo que puede ser satisfactorio para el profesional y colectivamente beneficioso para todos. Yo empecé la cuenta de Twitter en 2009 y el blog lo empecé en 2007. No me arrepiento ni de ninguna de las dos cosas. Creo que ha sido una de las mayores fuentes de satisfacciones profesionales y personales de esos últimos años de mi vida. Y con unas herramientas que son tan sorprendentes y tan ilusionantes que ha sido un buen estímulo para mi formación profesional y para mi interés profesional también. Es decir, para no caer en lo que la curva de aprendizaje dice, ¿no? De que desde la residencia subes, llegas a los 40, te empiezas a hartar, te empiezas a quemar y ya, yo que ya he cumplido 57, estaría que estar más quemado que un mono y con más ganas de largarme de donde fuera, que no fuera, o sea, largarme de la consulta y de mi vida profesional. Realmente, el haber participado de esta manera en estas dos herramientas ha sido una fuente de satisfacción y no hay que hacerlo. Pero también hay que tener clara la otra parte. El exponerse públicamente tiene riesgos y hay que asumir que lo quieres o que no lo quieres. ¿Puedes vivir anónimamente en nuestra sociedad? Cada vez es más difícil, pero desde luego, si no tienes ningún perfil público de redes sociales, ni escribes, por supuesto, en un blog y tu nombre no sale nunca en ningún medio de comunicación ni en ninguna actividad, puede ser bastante anónimo. Hoy en día en nuestra sociedad, que a lo mejor es lo que uno desea y no quiere tener líos, entre comillas, o cualquier otro tema. Si esa es la actitud, bienvenidos a todos los que no tenéis Twitter ni tenéis ninguna ganas de tenerlo. Hacéis bien, porque mantenéis esa independencia y mantenéis esta confidencialidad. Si no es así, si queréis participar, si queréis exponeros, pero aportando y recibiendo, probablemente, mayoritariamente, cosas positivas, sí debéis intentar participar del tiempo que os toca vivir, que es este. No el futuro ni el pasado, el que estemos, a la edad que sea. Estamos en este presente
y participar de sus ventajas y de sus posibilidades parece que es una manera de aprovechar la vida, lo que nos dure a cada uno. En ese sentido, por supuesto, respetar a los que no queráis tener Twitter, pero sí animaros a que si no tenéis esa visión de cierto aislamiento social o de cierto aislamiento público y sois guardianes celosos de vuestra intimidad, que deis un paso y conozcáis, uséis, valoréis y en algún momento, si os hartáis, borráis todo lo que tengáis, aunque ya sabéis que es imposible borrar la huella digital definitivamente, pero al menos podéis volver un poquito a una vida de enorme privacidad. Creo que hay más ventajas en participar, bajo mi punto de vista, que en no participar. Porque en una red social, y voy a hablar exclusivamente de Twitter, porque personalmente Facebook no me gusta nada, pero no voy a decir aquí por qué, tiene muchos aspectos de vuestra vida en general. Desde luego lo profesional, si el abordaje inicial es de un médico que quiere hablar sobre todo de su profesión, de su trabajo, de la ciencia que eso genera, lo profesional va a ser una gran parte de vuestra misión y puede ser también la única. Podéis no decir nunca nada más que lo estrictamente profesional. Ánimo, aprovecharlo. Pero lo personal, lo social, lo político, lo artístico, lo que os dé la gana, lo musical, etcétera, si no tenéis ese reparo de privacidad máxima, participar de eso, en el fondo, aunque enseñes tus cartas, digamos, enseñas tu personalidad, enseñas tus gustos, también va a hacer que se acerquen a ti y compartáis mucho más otras personas que probablemente van a compartir los mismos intereses. Y de esa red, la famosa red y el hilo que tenéis entre manos, en general vais a sacar muchísimas satisfacciones porque vais a tener acceso a conocer personas que comparten contigo muchas cosas y que de otra manera serían completamente desconocidas, y al final de ese grupo global, de ese transmitir información entre todos, vais a aprender, como decía antes, sobre los blogs, vais a recibir información, vais a estar actualizados profesionalmente y probablemente os va a gustar compartir cosas que no son tan estrictamente profesionales, pero que sí os pueden enriquecer en vuestra vida de forma global. Se puede hacer una red social exclusivamente profesional, y las hay, pero en general me parece bastante difícil desligar al final la actitud de un profesional de su propia personalidad o de sus propios intereses en la vida, porque es muy difícil poner esas barreras. En lo profesional, Twitter os va a aportar todo lo que queráis. ¿Por qué? Porque todas las fuentes de información de gran interés están disponibles en Twitter. Si usáis un gestor de Twitter, hay varios, mi preferencia es el TweetDeck, el que está aquí abajo escrito, puedes generar un panel muy estructurado de tus intereses. Y una de las funciones es la creación de listas. Igual que en las RSS, es decir, son los agregadores de información, estableces temas y eliges las fuentes, de la misma manera en las listas de Twitter puedes agrupar los tweets que van a venir de las fuentes de información que tú desees. Aquí he puesto un pequeño ejemplo de las fuentes de la FDA o de la European Medicines Agency, pero podéis generar listas de cualquier cosa que os interese y vais a tener actualizada la información de esas fuentes. Es decir, hoy en día cualquier profesional médico que quiera recibir una información de las más amplias fuentes que existen de casi todos los temas, especialidades o intereses, lo puede hacer perfectamente a través de Twitter. Y es muy, muy satisfactorio. Listas con personas, listas con instituciones, listas de revistas, listas que incluyan el up-to-date, etcétera, etcétera. Es decir, os animo a que lo probéis porque en un aspecto exclusivamente profesional va a ser de un gran interés. Si hablamos de lo personal, pues bueno, no agrandéis mucho la foto, digamos. Es decir, a todos nos da cierta vergüenza mostrarnos como somos, o a veces no. ¿Por qué? Porque a veces te apetece, y si te apetece, lo haces. Esto tiene que tener un carácter lúdico, esto no tiene que ser una fuente de sufrimiento, tienes que disfrutar de ello y pasarlo bien. Pues a veces te interesa compartir gustos musicales, gustos literarios o lo que tú quieras compartir, evidentemente con cierto sentido común y con cierto sentido razonable de lo que muestras y de lo que no muestras. Pero lamentablemente a veces el calentón, como bien has dicho antes, de la inmediatez, hace que luego a lo mejor te arrepientes de que has dicho algo o has puesto algo, o por muy personal, o por muy agresivo, o por muy inconveniente en algún momento.
Eso se aprende haciendo, como todo en la vida y como todo lo que expresas de forma pública, ante los pacientes, ante tus compañeros o ante ti mismo. Lo social me parece tan importante dentro de la práctica de medicina como lo profesional. ¿Por qué? Porque el impacto de las actuaciones profesionales y médicas y científicas en la sociedad es muy alto. Y como muy bien ha dicho antes Francisco, la sociedad sí demanda fuentes de información y sí demanda adquirir conocimientos más allá de los canales hasta ahora meramente oficiales o meramente controlados, ciertamente, como medios de comunicación generales, periódicos oficiales, etcétera, etcétera. Y las actividades sociales, o llámese de agitación social sanitaria, son, me parece, de gran interés y de gran impacto, en mi opinión, sobre la sociedad entera. Antes se ha comentado actividades como Gripe y Calma, que participé también hace tiempo, pero os voy a dar algún detalle más de lo último que hicimos, el no sin evidencia, en contra de la aprobación de la regulación de la homeopatía como medicamento sin más por parte de la Agencia Española del Medicamento y del Ministerio de Sanidad. Personalmente, todo el tema de pseudociencias y de medicina complementaria alternativa me ha interesado especialmente a lo largo de mi vida. Y la amenaza de que nuestra sociedad llene de contenidos de pseudociencia y mucha gente tenga un sentido absolutamente acrítico de ellas me parece un peligro social y un retroceso respecto al avance científico que los médicos en concreto representamos de una manera prioritaria. La iniciativa No sin evidencia, que muchos conocéis y por eso no me voy a extender mucho, se generó por Javier Sorribes, Rafa Bravo y yo mismo como un documento, un manifiesto al que pedimos adhesión de forma progresiva, manifestando nuestro desacuerdo con la regulación de la homeopatía como medicamentos normales, entre comillas, dentro del sistema sanitario español. Y a partir de ahí se generó una ola importante al cual se fueron adhiriendo otro tipo de personas más allá de la medicina que ya representaban el pensamiento escéptico en nuestro país desde hace mucho tiempo, y ahí incluye químicos, biólogos, físicos y muchas otras personas de manera individual o agrupada. Y todo empezó en Twitter, a través de la referencia al blog que creamos con el manifiesto. De forma coordinada, un día de noviembre de 2013, a una hora determinada, invitamos a generar a través del hashtag, es decir, la etiqueta que se pone con la almohadilla delante, no sin evidencia, que se adhirieran a las personas y fueran retuiteando y comentando cosas de ellas. Todo esto es una experiencia muy interesante, de cómo al final consigues que miles de personas escuchen y miles de personas participen en algo que se genera a través de estas formas tan informales. Gracias a eso, la bola creció y llamas la atención de los medios de comunicación formales. En este caso, por ejemplo, conseguimos que la Fundación de Richard Dawkins, persona que espero conozcáis, representante del pensamiento científico, evolucionista y ateo de nuestro país, del Reino Unido, y Edzard Ernst, que es la persona que más ha publicado y más conoce sobre pseudociencias y medicina complementaria en el mundo, retuitearan y comentaran nuestra iniciativa que había salido en España. Llamó la atención de los medios de comunicación, que es la manera que llegas, lamentablemente todavía, a un público ajeno a redes sociales. Y bueno, participé en el equipo de investigación y he salido en numerosos programas, de forma más extensa o más breve, hablando de estos temas. Para al final crear un estado de opinión social que era nuestro interés, donde se hablase de la homeopatía y no fuera algo amorfo que está ahí pero que nos da igual a todos, y como no hace daño, pues ¿para qué? Hay que hablar de ella. Es decir, conseguimos que a través de medios de comunicación y en un cierto impacto en la opinión pública se hablase de algo que carece de rigor, que es una pseudociencia y que, en mi opinión, constituye un peligro al establecimiento de los avances científicos en nuestro país como algo sólido y no paralelo ni comparable con este tipo de iniciativas de pseudociencia. Lo político, sí hay que hablar. Si veis Twitter, a poco que sigáis a unas cuantas personas, veréis que los comentarios políticos son enormes y está lleno, desde periodistas a muchas otras personas, y al final todos también participamos.
Cada uno puede hacer ahí lo que quiere, pero también tiene que saber que el ojo que todo lo vigila, ¿no? Bueno, ¿te importa que tu opinión sea manifiesta y pública y que evidentemente otras personas que te siguen o que miran, te apetece que lo sepan o que no lo sepan? Son decisiones individuales y, por supuesto, cada persona tendrá que poner su nivel de privacidad. Pero si te apetece participar en movimientos sociales, si te apetece participar de forma evidentemente virtual en los movimientos que se generan en nuestra sociedad, es una opción, evidentemente muy personal, y cada uno sabrá sus límites. Pero también hay ventajas y también hay inconvenientes, como decíamos, y podemos decir alguno muy claro. La gran ventaja: compartir, conocer nuevas personas, crear redes de intereses comunes, muy positivo. Perdonad, es que se ve muy mal lo otro. Lo negativo, si lo veis, lo leo. La infosicación. Evidentemente, recibir más información de la que tienes tiempo de leer es muy negativo. Satura y harta, y hay que tener cuidado. Y eso dependerá del número de personas que sigas para saber cuál es el flujo de información que recibes. Los límites de tiempo que vas a estar conectado. Si te enganchas, te enganchas. Cuidado también con eso. Si te apetece estar recibiendo continuamente estímulos de información y de temas de interés, puedes saturarte. Cuidado, habrá que poner ciertos límites, ¿no? Y luego, algo que ha salido recientemente, pero creo que es verdad: dificultades para la lectura compleja. El acostumbrarse a leer mensajes breves, cortos, muy sintéticos, muy concentrados, como muy de titular, tiene un peligro de que te acostumbras demasiado a eso. Y cuando tienes que leer un pensamiento más complejo y desarrollado, la gente se cansa. Y por eso se dice que cada vez se lee menos y cada vez se usa más este tipo de mensajes y de información. Por eso el enlace al blog, como la herramienta que extiende el pensamiento y que extiende la complejidad de un razonamiento, es fundamental. Este tipo de instrumentos te dan informaciones básicas. Si tú quieres profundizar, desde luego deberás ampliarlo con las fuentes originales de información. Es muy ventajosa la solidaridad entre desconocidos. Las peticiones de ayuda, que muchas veces se resuelven rápidamente. No puedo encontrar un artículo, por favor, ¿alguien lo tiene que me lo mande? Garantizar que lo recibiréis de forma muy rápida. Se crea una red muy positiva. Rápidamente satisfechas. Pero lo negativo: ¿hay una excesiva exposición personal? Sí, ya lo he comentado. Los trolls. Trolls es la palabra que define a aquel pesado que te persigue más o menos agresivamente a todo lo que tú dices. Y todos hemos tenido trolls que van siempre en contra. Y hay gente que se lo pasa muy bien haciendo esto. Si algo no te interesa, no lo lees. Si alguien te molesta, le bloqueas, que es una manera de Twitter de cerrarle la boca y que a ti no te llega la información. Pero hay gente que le gusta insistir y puede ser realmente molesto. Luego os pongo un ejemplo. La brevedad del discurso hace que a veces haya malinterpretaciones. Una frase muy concreta, si no se mete en un contexto más amplio, a veces da una visión errónea. Es el problema de la síntesis y de la brevedad, claramente, ¿no? Muchas frases lapidarias, muchos titulares sin matices. Eso tiene peligro de interpretación y peligro de información también. Un troll es esto. Esta es una imagen que lleva casi 7 años en internet mía. Cuando la gripe, lo que hice en Gripe Calma y tal, no era nada agresivo ni nada problemático, pero un tipo generó esta imagen, ¿no? Donde con mi foto, 2 jeringas, veneno, ¿qué opinas? ¿Es idiota? No, debe ser anormal, ¿no? Bueno, he escrito a Google numerosas veces, incluso con la nueva legislación que sacaron, y sigue presente en Google, y ha sido imposible de eliminar cuando cumple todos los criterios de ofensivo, etcétera, para eliminarlo. Así que si queréis buscarla, ponéis Vicente Baus, idiota, y sale enseguida. Eso es uno de los peligros. Se han metido conmigo muchas veces, pero este es un ejemplo extremo, evidentemente. ¿Se puede meter uno conmigo? Sí, elegantemente sí, y que yo tenga posibilidad de contestar también. Eso es parte del juego también y hay que asumirlo. En TweetDeck, como veis, podéis estructurar la información y podéis tener todo este tipo de acceso respecto a lo que llega
cuando te nombran a ti, que te interesa saber qué dicen de ti, evidentemente, y es una de las menciones y notificaciones. Cuando algo te gusta especialmente, lo pones en favoritos y lo guardas para una lectura posterior. Es decir, tiene todas las posibilidades precisamente para recibir una información adecuada y organizarla a tu gusto y bajo tus criterios de una manera importante. Puedes añadir fotos, por ejemplo, ese es un tuit retuiteado de un paciente de mi consulta con un herpes zóster, que esta semana he visto 2, curiosamente. Pues bueno, es decir, tienes posibilidades de compartir, de enseñar, de mostrar, de recibir, enormemente positivo. Las versiones móviles, que ya todos tenemos y usamos en todos los lados, son más sintéticas y no son tan amplias como las de pantalla grande, que es el TweetDeck, pero también puedes tener muy bien estructurada la información y puedes recibirlo en cualquier lugar, todo esto. Vuelvo a decir que cuidado con el tiempo que estéis mirando el telefonito, porque ya eso de ir por la calle haciendo así ya no es ni de niños ni de adolescentes, es de todo el mundo. No hay más que ir por la calle y cada vez ver todas las edades que van todo el día así. Bueno, algo a reflexionar también. Estas han sido mis reflexiones sobre las bondades y los defectos y las virtudes de Twitter. Mi resumen final sigue siendo muy positivo. Os animo a que lo hagáis, os animo a que lo uséis, os animo a que participéis en el tiempo que estamos en este momento ahora con las herramientas que tenemos ahora. Mi opinión final es que el enriquecimiento personal y el enriquecimiento profesional merecerá la pena del esfuerzo. Gracias a todos.